mientras la esperamos, la Biblia nos enseña que los discípulos, porque desde el momento que Jesús ascendió al cielo, desde ese momento la iglesia está esperando a Jesús. Los discípulos estuvieron esperando a Jesús. Pablo por eso habla de que los que hayamos quedado, él pensando en que quizá Jesús vendría en ese momento cuando él todavía vivía. Y estuvimos viendo que qué tenemos que hacer mientras Jesús viene. Vimos 5 cosas que la Biblia nos enseña, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y es algo que tenemos que seguir haciendo, predicar lo que los discípulos predicaban, y lo seguiremos haciendo. No es muy común, definitivamente es algo que las 5 cosas que vamos a hablar, que menciono, son 5 cosas que el enemigo va a tratar de que no se hagan. ¿Por qué? Porque Jesús viene pronto. Primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo segundo es la comunión unos con otros. Hoy vivimos el tiempo en que más pleitos hay entre la iglesia, entre más competencia. Lo tercero que vimos es el partimiento del pan, porque la Biblia nos enseña que eso era lo que hacían los discípulos, y eso es lo que tiene que hacer la iglesia también. También vimos sobre que perseveraban en la oración. Algo que se ha olvidado es estar orando. Tenemos que orar. No solamente ore cuando viene a la iglesia, en realidad la oración en la iglesia la hacemos, ¿qué será? Si acaso oramos 10 minutos, pero la oración más importante es como Jesús dijo: ve a tu cuarto, ahí en la intimidad, ora al Padre, y tu Padre que escuche en lo íntimo lo revelará en público las cosas que nosotros oramos. Nosotros, Dios, nos podemos dar cuenta, una iglesia que ora, ¿por qué? Porque va a haber un despertar, un avivamiento, amén, lo que hace en privado. Y lo último que vimos de perseverar, estar en el templo. ¿Sabe qué es algo que la gente ahora no hace? Yo recuerdo en una ocasión que yendo a visitar a una persona para invitarle a la iglesia, porque no estaba asistiendo a la iglesia, y venía a la iglesia, de repente dejó de asistir y me dijo: no, pastor, no se preocupe, de todas formas yo estoy en comunión con el Señor todos los domingos, pongo la televisión y veo un canal que es de predicaciones. Yo le digo una cosa, no dice la Biblia eso. Dios puso a la iglesia para reunirnos a la iglesia, y la Biblia habla sobre eso, estar en el templo. No es lo mismo escuchar un mensaje por internet o verlo por Facebook que estar en el templo. Si Dios lo dijo, es por algo. Amén. La segunda clase que vimos es cuando uno muere, ¿a dónde va? Estuvimos hablando sobre, la Biblia nos enseña que Dios dio una historia, no una parábola, de un hombre rico que moría y un hombre pobre, y que el rico se iba al Hades y el hombre pobre se iba al seno de Abraham, y simboliza el cielo. Una persona cuando muere, desde el momento que muere, ya tomó la decisión aquí en esta tierra, ¿a dónde va a ir? Amén. Si al cielo o al infierno. Amén. Y bueno, ahí nos habla la palabra del Señor. Ahorita hay muchos que están esperando, y la Biblia lo habla, que están clamando: ya ven, Señor, ya quieren estar en otro evento del cual vamos a hablar el día de hoy, pero ya los que estuvieron en Cristo Jesús ya están en el cielo esperando el arrebatamiento. Y después vimos precisamente arrebatados, donde la palabra del Señor habla en 1 Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo trataba de decir? Que uno de los alientos, una de las cosas por la cual la iglesia debe de estar contenta y debemos de estar hablando es de que Jesús viene.
Y no por eso espantarnos, sino todo lo contrario, a alegrarnos, estar contentos, saber de que Jesús va a venir por nosotros. Y la siguiente clase, la semana pasada vimos transformados. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. De ser corruptibles a ser incorruptibles, de ser mortales a ser inmortales. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y bueno, en estos momentos estamos viviendo la dispensación de la gracia. Y como lo mencionaba la semana pasada, donde uno hace lo que quiere. Así se lo digo, esa es la dispensación de la gracia. Si quieres aceptas el evangelio y si no, no lo aceptas. Si quieres vienes a la iglesia y si no, no. ¿Hay una consecuencia? En este momento parece que no. Pero de eso vamos a hablar ahorita. La gente dice, no, pues mira, hasta la gente se burla y dice, ay, se burla y parece que no pasa nada. Bueno, pero la palabra del Señor nos dice por qué no pasa. En 1 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos precedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y voy a terminar esta serie y quisiera invitarle que vaya a Mateo capítulo 24, versículo 29. Mateo capítulo 24, versículo 29. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, y si usted se va al título, si usted tiene su Biblia, en el título dice, ¿cómo dice? Hay muy poquitos traen Biblia, ¿Cómo dice? Ok, la venida del Hijo del Hombre. Ahora, esto es muy interesante lo que vamos a enseñar el día de hoy. La Biblia dice, e inmediatamente, diga inmediatamente. ¿Qué entiende usted por inmediato? Luego. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, diga las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando leemos estos pasajes de la palabra del Señor, esto sucederá, lo que estamos hablando y lo que inmediatamente, bueno, estoy leyendo Mateo 24 del 29, pero si usted lee Mateo 24, es una parte de la palabra del Señor que muchos han confundido y muchos hablan de Mateo 24 como el rapto y en realidad no es el rapto. Mateo 24 y Mateo 25 hablan de la segunda venida de Jesús y tenemos que entender esto. ¿Cuándo será la tribulación? Bueno, la tribulación va a suceder inmediatamente después del arrebatamiento. La semana pasada estuvimos hablando sobre el arrebatamiento, cómo seremos transformados, cuándo va a venir el Señor, como ladrón en la noche viene y somos arrebatados, y inmediatamente en ese momento comienza la tribulación. Es el periodo de los juicios del Señor para todos aquellos que rechazaron el tiempo de la gracia. Escuche, en este momento estamos en el tiempo de la gracia. Hay enseñanzas erróneas que dicen y que mucha gente ha creído, y entre esas enseñanzas, bueno, y si no me voy tendré una nueva oportunidad. Pero yo le voy a decir, de acuerdo a lo que vemos en la palabra del Señor, no.
No es así. O sea, uno escoge, estamos en la dispensación de la gracia. Y debemos de entender, hermanos, que es la manera más sencilla que se puede dar de escoger qué camino quieres. Estamos en un momento muy especial, cuando la iglesia sea transformada y llevada a la presencia de Jesús, comienza la tribulación. Por eso es que la iglesia no va a pasar el momento de la tribulación, aunque algunos dicen que la iglesia sí va a pasar el momento de la tribulación, pero la iglesia no lo va a pasar. Hay mucha parte, y no me voy a enfocar ahorita en eso, porque hay muchos versículos que hablan que Jesús para eso vino, para arrebatar a la iglesia que lo amó, la iglesia que lo escogió. Imagínense, piensen lo que le voy a decir. Perdón, me voy a bajar aquí, me voy a estar moviendo un poquito. Piensen lo que voy a decir. Imagínense mi esposa. Yo tengo a mi esposa, yo amo a mi esposa, y piensa en Jesús que ama a su esposa. Y yo sé que va a venir algo fuerte, no sé, en México, vamos a ponerlo así. Yo trataría, bueno, se lo voy a platicar de esta manera, no sé. Mire, he conocido en este tiempo mucha gente que está saliendo del país de Venezuela. Me han estado hablando algunos los conozco, y muchos de ellos tratan de salir con su familia, con su esposa. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no quieren que su familia viva las consecuencias de un país, de un estado, de un presidente que ha tratado de destruir la vida de ellos. Entonces, ¿qué dicen? Aunque pasemos hambre, aunque sea difícil, pero vamos a salir. Mucha gente está saliendo, tratando de llegar a Estados Unidos. Muchos se están quedando ya aquí en México. ¿Por qué? Por la situación que está viviendo. Ahora, yo quiero que piense lo que le estoy diciendo. Si usted supiera que va a pasar algo así, ¿no trataría de que su familia, su esposa, salieran y llegaran con bien a otro lugar? Bueno, nuestro Señor Jesucristo no quiere que su esposa pase consecuencias de las cosas que van a pasar, y de eso voy a hablar el día de hoy. Entonces Jesús viene, escuche, pero no viene a esta tierra. Jesús se queda en el cielo y llama a su iglesia. En realidad, que va a llamar Jesús es a su espíritu. Por eso es la importancia de ser llenos del Espíritu de Dios, porque Jesús a llamar simplemente a su espíritu. San Juan capítulo 14 dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, me voy a tomar a mí mismo. Él se va a tomar a sí mismo. Es importante, no solamente es venir a la iglesia, canto, yo digo, ay, ya, no, usted tiene que buscar ser lleno del Espíritu de Dios, porque Jesús va a llamar a su espíritu. ¿Me está siguiendo? Entonces, la Biblia nos enseña que la iglesia no va a pasar eso, su esposa no va a pasar eso. Por eso es que debemos de entender la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Jesús. Si usted se da cuenta, aquí habla de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, las diferencias importantes entre el arrebatamiento y la segunda venida, voy a mencionar algunas. La primera: la segunda venida de Jesús ocurre después de la grande y terrible tribulación. O sea, después de la tribulación, Jesús va a venir, y venida significa que, ¿cuál fue la primera venida? Cuando vino a esta tierra, cuando estuvo Jesús hombre. O sea, Dios mismo vino a esta tierra a través de Jesús el hombre a mostrar. ¿Sí me está siguiendo? La segunda venida tiene que venir y pisar la tierra. ¿Sí me está siguiendo? Entonces,
La segunda venida será después de la tribulación. Mateo capítulo 24, verso 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso va a pasar en la tribulación. ¿Sí me está siguiendo? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Diga tribus. Y esto es importante. No dice las naciones de la tierra, sino dice las tribus. Y ahorita le voy a explicar más al ratito por qué. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, todos lo van a ver. El arrebatamiento ocurre, o sea, el arrebatamiento, el rapto ocurre antes de la tribulación. Esa es la diferencia. ¿Está siguiendo? El rapto es una celebración de bodas. O sea, Jesús viene, no posa la tierra, en las nubes, la Biblia dice que llama a su espíritu y seremos arrebatados, y comienza algo que ahorita voy a hablar. Pero la segunda venida de Jesús es terrible, porque la Biblia habla de tribulación, y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Otra de las cosas de diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento es que el arrebatamiento será secreto. Nadie lo sabe cuándo es. Nadie sabe. Nadie sabe. En 1 Corintios 15:50 dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, seremos inmortales. Jesús llamará a su iglesia. Jesús no desciende. Ese es el rapto. Pero la segunda venida será visible para todos. Nadie sabe en cuanto al arrebatamiento, en cuanto al rapto, pero en cuanto a la venida, segunda venida de Jesús, sí hay. Y sí hay escritura, mucha escritura. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Quiero leer una parábola. Aquí hay unas diferencias. Sí va entendiendo que hay diferencia entre el rapto y la segunda venida. El rapto, Jesús simplemente en las nubes tocan trompetas y se levantan los que están muertos en Cristo, y los que estemos vivos seremos transformados. ¿Ok? La segunda venida, Jesús posa y Jesús viene en un juicio. ¿Ok? Que ahorita lo voy a explicar. Ahora, quiero leer una parábola. ¿Por qué? Porque quiero explicar un poquito sobre esto. Mateo capítulo 25, verso 1, habla de la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante, diga semejante, eso es una parábola, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, diga 10 vírgenes, ¿qué hicieron? Tomaron sus lámparas. Imaginémonos, voy a agarrar una lámpara, ¿no? Mire, hasta me la pusieron aquí. Espero que no se rompa porque a veces se anda allí. Ok, 10 vírgenes tomaron sus lámparas. Salieron a recibir al esposo. Ahora, dice, ¿cuántas eran? 10 vírgenes. Es muy interesante esta parábola, porque dice que son 10 vírgenes. ¿Y a quién salieron a recibir? ¿En plural o en singular? Sí, ¿a poco dice a los esposos?
dice que hay un esposo. Esto es interesante. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Perdón, las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, 5 había que eran insensatas. ¿Qué hacen? No toman el aceite, ok. Y tardándose el esposo, cabecearon, si voy ahí, no, más, perdón, 4 más. Las prudentes, diga las prudentes, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Yo no sé si alguien me puede apoyar y prenda esta lámpara y aquella no la prenda. Si alguien me puede apoyar mientras estoy leyendo aquí. Ok. Entonces, hay 5 y 5. 5 que no buscaron aceite, las imprudentes, y las prudentes que se preocuparon por tener aceite y estaban esperando ¿a quién? Al esposo. ¿Ok? Porque cuando leemos estas historias, o más bien estas parábolas, tendríamos que ir a usos y costumbres, teníamos que ir a la historia para saber por qué Jesús habla esta parábola, por qué Jesús está diciendo esto. ¿Ok? Por favor, mi hermano, si es tan amable, gloria al Señor, agárrele y ahorita la va aprendiendo, hermano. Gracias, hermano. Ok, ¿seguimos? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, diga tardándose, cabecearon todas y se durmieron. Como que parece que habla de la iglesia de ahora, ¿no? Como que todas están, parece que todos están diciendo que sí les gusta la predicación, están diciendo. Yo a veces digo, están entendiendo, no, se están durmiendo, Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Diga, todas se durmieron. Y a la medianoche, diga medianoche, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ay, bueno, ahí las están las vírgenes, están arreglando las lámparas ahí, ¿no? Mire, la insensata no pudo, pero no, esa no la vas a aprender. Ok. Las insensatas que no pueden. Ok, voy a ponerlo aquí. Perdón, hermano, perdóneme tantito, es que quiero poner el ejemplo. Ok, ¿qué hacen las insensatas? No tomaron aceite, y dice la palabra del Señor, entonces, verso 7, entonces, a medianoche, el verso 6 dice que llega el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, o sea, las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Ok? Verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Está siguiendo la historia. Pero mientras ellas iban a comprar, diga, mientras iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Está siguiendo. Después vinieron también las otras vírgenes, llegaron corriendo las otras vírgenes. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, diga, hay que velar, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora,
¿Por qué leí esto? Porque yo le decía que hay que saber los tiempos, las costumbres. Así que me di a la tarea de investigar sobre las bodas en el tiempo de Jesús. Había dos tipos de bodas en el tiempo de Jesús. Voy a hablar una de ellas. La otra boda es la boda en la cual el novio le encargaba a la novia, le encargaba a su novia a un amigo. Usted ha escuchado esa historia también. Bueno, pero no voy a hablar de esa, no se preocupe. Es que no creo que nadie quiera encargarle la novia al amigo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo sí lo hacían, ok. Si usted se da cuenta, primero quiero mencionar que el aceite en la Biblia representa el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me está siguiendo? El aceite en aquel tiempo representaba algo muy importante, porque sin el aceite no podrían prender los candiles, no podían prender, no podían tener luz en algún lugar. En el tiempo de Jesús, como le mencionaba, había dos formas de casarse. Una de ellas es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué Jesús contó esa parábola y por qué la entendieron? Porque me di a la tarea de investigar. Había una forma de esta boda de la que voy a hablar. El novio llegaba con el padre y daba una cantidad monetaria y regalos para pedir la mano de la novia. El papá veía los regalos, veía la cantidad de dinero. Así era, no vaya a pensar, ay, las vendían. Así era la costumbre. Ellos veían y decían, no, este sí la va a mantener, este no la va a mantener. Yo creo que debíamos de hacerle así ya, ¿no? Oye, sí, a ver, este sí va a servir, a ver, no, si me viene mi detalle apenas me invitó a comer ahí para pedir la mano de mi hija, va y me invita ahí a las gorditas. No. En vez de invitarme a un restaurante ahí, unos 10,000 pesos que se gaste, algo así, ¿no? Pero esa era la costumbre. Ellos daban un dote, daban regalos para pedir la mano, y si era aceptado, si el papá aceptaba, el esposo, el que iba a ser el novio más bien, se regresaba a casa para preparar lo más pronto que él pudiera un lugar, una casa en donde iba a morar su esposa. Qué interesante, ¿no? Eso era lo que hacían, se iba a preparar una casa. ¿Qué hacía la novia? La novia se quedaba con una comitiva de amigas que la iban a estar preparando. La preparaban para cuando llegara el esposo, la encontraran oliendo bien, perfumada, preparada. Las amigas, muchas de ellas, las amigas eran vírgenes, eran gente que eran amigas de ella, de la novia. Después de que él lograba hacer la casa, regresaba por la novia. Interesante, que regresaban, si era una virgen, un miércoles. Si era una viuda, esto lo vi en internet sobre las costumbres de aquel tiempo. Si era una viuda, regresaban el jueves, pero a que ni sabe a qué hora regresaba el novio. A medianoche. Y regresaba con una comitiva que él traía. Y esa comitiva no tenía que decir el momento que llegaba el esposo, el novio, sino que esa comitiva llegaba y cuando iban entrando a la ciudad empezaban a decir: llegó el novio, llegó el novio, llegó el novio. Iban anunciando mientras llegaban a la casa donde estaba la novia. Wow, cuando yo leía esto dije: esa es la parábola que Jesús dijo. Y después de que él lograba y regresaba por ella,
cuando llegaba a la puerta, él tocaba un shofar y entonces todas salían a recibir al novio. Y él se casaba y él se la llevaba a su nueva casa. Wow. La Biblia dice, cuando comienza esta parábola, entonces el reino de los cielos será semejante. Y Jesús contó cómo se casaban en aquel tiempo. Ahora, eso es exactamente el rapto de la iglesia. Después, si usted se da cuenta, el novio se fue a preparar un lugar para la novia. Y un día va a venir por la novia. ¿Y sabe cómo va? ¿Cuál es la novia que se va a llevar? La que está preparada. No la que dice, ay, no, ay, no, ay, las cosas que están pasando en el mundo, mira, y es que pasa esto y no, y ay, no, vamos a la iglesia. ¿Vas a ir a la iglesia? Eres una insensata. Tú deberías de tener prendida todos los días tu fuego del Espíritu de Dios, esperando el retorno del novio, que Él va a regresar en cualquier momento, cuando nadie se lo espera. Y eso es exactamente el rapto de la iglesia. Después de eso, la boda en aquel tiempo se celebraba por 7 días, era la costumbre. Y qué interesante, porque mientras la iglesia, escuche, mientras el mundo va a estar en la tribulación porque fue recogida la iglesia, ¿sabe dónde va a estar la iglesia? En las bodas del Cordero. Yo pensé que se iba a alegrar por eso. Apocalipsis capítulo 19 verso 1 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud, diga gran multitud, en el cielo, que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, aleluya. Y verso 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena, a las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, va a haber una boda. La profecía de Daniel capítulo 9 habla de 7 años en donde habrá tribulación. O sea, cuando es el rapto, la iglesia está en unas bodas y el mundo está en una tribulación de 7 años. En ese año, en esos 7 años, aparecerá el anticristo. ¿Y sabe a quién va a engañar? Al pueblo de Israel. Israel es la nación que no cree en Jesús. Israel tampoco cree en las escrituras, solamente en el Pentateuco. Sin embargo, Dios tiene un proyecto para ellos. Mateo capítulo 13 verso 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Sabe de quién está hablando? Ese tesoro escondido es el pueblo de Israel, que no recibió a Jesús, pero un día va a reconocerlo como el Salvador. 3 años y medio el falso profeta, de acuerdo a la profecía de Daniel 9, engañará al pueblo de Israel y va a traer paz mundial. Va a haber paz en el mundo entero. Imagínense, piense solamente el rapto, lo que vimos la semana pasada. La gente desaparece, hay un caos mundial. Y de repente alguien aparece y dice: tranquilos, tranquilos. Y empieza a traer
paz en el mundo entero. La gente empieza a creer en él. Es un gobernador mundial. 3 años y medio en el cual va a engañar. Y le digo, no puedo estar hablando mucho en las lecturas porque está muy largo toda la profecía. Pero 3 años y medio el profeta trae paz mundial, pero 3 años y medio después va a ser muy fuerte la tribulación. En este proceso los israelitas tendrán oportunidad. Apocalipsis habla del reino de este personaje llamado el anticristo, que está caracterizado por terribles persecuciones y castigos de extrema crueldad. Por ejemplo, el anticristo se hará pasar por Dios. El libro de Mateo capítulo 24, como le decía, Mateo 24 y Mateo 25 en realidad no están hablando de lo que a nosotros nos pasará, sino está hablando del tiempo de la tribulación después de que la iglesia fue levantada. Y habla, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Ponga atención. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido. Diga, no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, está hablando que ese tiempo va a ser algo muy, muy feo. Y ahorita voy a explicar un poquito. Lenguaje actual, en la Biblia, lenguaje actual para entender un poquito más. Dice, Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo, el que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. O sea, en Israel se va a sentar el anticristo, pero eso no lo va a ver la iglesia. Eso es algo que nosotros debemos de entender, porque la gente se espanta y hay que leer lo que dice la palabra del Señor. Es por eso que está donde está estos mensajes. Cuando vean que el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan. Los que están en la región de Judea que corran hacia las montañas, y el que está en la azotea de su casa que no vaya a sacar nada, y el que esté en el campo que no vaya a su casa a buscar ropa. Qué mal les va a ir a las mujeres que en ese momento estén embarazadas y las que tengan hijos recién nacidos. Oren a Dios y pídanle que esto no suceda en tiempo de invierno o en día de descanso, porque ese día la gente sufrirá muchísimo. Nunca desde que Dios creó al mundo hasta ahora la gente ha sufrido tanto como sufrirá ese día, y jamás volverá a sufrir así. Quiero que piense por un momento. La iglesia es llevada al cielo. Hay unas bodas. Hay gente que escuchó el mensaje, pero no lo quiso recibir y se va a quedar. Y va a ver todo esto. Escúcheme, no es su oportunidad ya para ellos. Para quien es oportunidad, es para el pueblo de Israel. Ahorita lo voy a leer. Cuando yo leía esta escritura, la tribulación, y lo que dice, y que ojalá y no estén en cintas, me puse a leer apenas hace rato testimonios cómo los soldados de Hitler mataban a los judíos. La Biblia dice que aquellos días van a ser tan feos que en el mundo nunca ha habido algo tan feo como eso, como lo que va a pasar. Y yo dije, o sea, lo de Hitler no fue lo más feo. El día en la mañana, no, fue en la mañana, creo que sí, o ayer fue en la mañana, vi una noticia y mi esposa hablaba, ¿cómo se ha acabado el amor de las personas? Y aquí en Ojo de Agua que hubo una familia que la mataron y que ¿cómo? Sí, los calcinaron, pero antes de calcinarlos los torturaron al joven que tenía 13 años. Y estábamos platicando mi esposo y yo, ¿cómo puede haber tanta maldad? Tanta maldad. Pues la Biblia dice que en aquel día será peor que esto.
Entonces me puse a leer testimonios de los soldados de Hitler, cómo mataban. Por ejemplo, los ponían en las cámaras de gases y ¿saben qué gas les daban? Gas para matar ratas. Y empezaban poco a poco a morirse. Se ponían a jugar al tiro al blanco. Mira, ahí va, a ver quién le da. Algunas mujeres embarazadas les sacaban a los niños sin ninguna anestesia. No, esto no sé, yo en una ocasión escuché, no sé si será tan cierto esto, pero decían que a mujeres las odiaban tanto a los judíos que usaban ratas con rabia y las ponían a las mujeres para que se metieran las ratas y comieran al bebé. Usted dice, ¡qué horrible! Eso no es horrible con lo que va a pasar en ese tiempo. Ahora no lo estoy espantando, le estoy diciendo arrepiéntase. Mire, yo como no lo voy a ver eso, no sé usted. Por ejemplo, los judíos, los soldados de Hitler tenían una orden, a todos los minusválidos los tenían que matar. Un minusválido no valía nada. Muchos murieron en los ghetos simplemente de hambre, de no tener que comer. Y uno dice, wow, eso pasó. Y la Biblia dice, ahora entiende cuando dice que el que esté en la azotea no baje a sacar nada, el que esté en el campo que no vaya a su casa a buscar ropa. Qué mal les irá a las mujeres que en ese momento estén embarazadas, las que tengan hijos recién nacidos. Oren a Dios, os está diciendo, algo va a pasar, va a ser terrible lo que va a pasar. Mateo 24 y 25 no se aplica para la iglesia, eso es para el pueblo de Israel. Su aplicación a la gran tribulación y a Israel. El anticristo obligará a las personas que le adoren y le rindan culto a él. Ahora, yo quiero que se imagine esto. Mire, es que a veces no vivimos en el tiempo de la gracia que lo vemos, no sé, falla alguien, peca alguien y dices, no me pasó nada. Es que eso no va a ser en el juicio. Y cuando se quede, si es que el Señor viene cuando todavía no morimos, bueno, va a pasar eso. Pero imagínense que alguien que no quiso buscar las cosas del Señor y viene el Señor y se queda. El anticristo no crea que va a andar, no, o sea, imagínense, no sé, piense usted las cosas que, no sé, voy a poner un ejemplo, que le digan a la hermana, imaginémonos, usted se quedó, que yo sé que no se va a quedar. Yo pensé que decir amén. Que se queda la hermana y el hermano se quedan. Y que agarran a sus hijos y dicen, si no blasfemas, si no te pones la marca, mira lo que le vamos a hacer a tu hijo. Y que pusieran a Edgar ahí y que le empezaran a martirizar. Y si no te pones la marca, o sea, mucha gente en ese tiempo se va a poner. Porque mucha gente dice, no, y cuando digan, yo no me la voy a poner, hermano, que la pandemia, que la vacuna, eso no es. No, el enemigo, ¿usted cree que va a venir así? No, cuando venga el enemigo, eso va a ser algún desastre. O sea, no es de que usted quiera, se la van a poner, porque usted se va a decir, póngamela, pero no, yo no quiero estar sufriendo de esto que está pasando. O sea, si la Biblia dice que no ha habido algo tan terrible en el mundo, imagínese, veía cómo morían. Yo no sé si usted ha visto documentales, cómo los judíos totalmente flacos se morían de hambre. En ese tiempo, usted no va a poder comprar si no tiene el sello. Y dice, pues me muero por el Señor, pero el problema es que ya no va a ser la oportunidad para... Eso solamente la oportunidad va a ser para el pueblo de Israel. Estamos bajo el tiempo de la gracia. Ese es el tiempo. Hoy toma la decisión o no la tomas. Hoy haces las cosas bien o no las haces bien. Pero de que va a tener una consecuencia,
la va a tener la consecuencia. Uy, ya se me fue el tiempo y me faltan como 20 hojas. Somos la generación que ha tenido la oportunidad de recibir la vida eterna, la gracia, la misericordia y el favor de Dios. Somos la generación. Porque ¿cuántos de nosotros, aún conociendo al Señor, le fallamos? Y venimos, Señor, perdona. Y el Señor nos perdonó. Pero escuche, puede llegar el tiempo en que la palabra del Señor dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Hoy lo podemos encontrar, hoy podemos clamar, hoy podemos decirle perdón, pero va a llegar un momento en que ya no va a haber oportunidad. ¿Sí me estás siguiendo? Somos la generación que predicamos el evangelio de la gracia. Somos esa generación. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino. Diga, del reino. Yo le dije, es que nosotros predicamos el evangelio de la gracia, no del reino. Pero aquí dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿De qué está hablando? El evangelio del reino es el que se va a predicar en la gran tribulación. Hoy predicamos el evangelio de la gracia. Marcos 16:15 dice: este es el evangelio de la gracia. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo le hago una pregunta. ¿Difícil? No, pero la gente dice: no estoy preparado, no, yo siento que no, ay no, fácil. Estamos en la gracia. Por eso es que lo decides o no lo decides. Solamente que mañana serán las consecuencias. Entonces el pueblo de Israel son los hijos del reino. La iglesia somos los hijos de Dios. La morada de Israel es en la tierra. Nuestra ciudadanía no es en la tierra, es en el cielo. Israel tendrá un reino terrenal y el reino de la iglesia es un reino celestial. Cuando el anticristo se manifieste, según Apocalipsis 7 y el 14, el Señor levantará 144,000 sellados. Yo sé que usted ha escuchado de eso. Los testigos de Jehová dicen: nosotros somos los 144,000. Imagínense si dicen que son los 144,000, pues entonces son muy pocos los que se van a hacer salvos. Imagínense. La Biblia dice que se levantarán 144,000. Algunos piensan que son los que van a ir al cielo, pero no es así, porque la iglesia ya está en el cielo. Los 144,000 serán hombres que Dios levantará de Israel para que prediquen el evangelio del reino, y el evangelio del reino es para testimonio. Escuche, es por eso que la palabra del Señor dice que cuando Jesús venga otra vez por la iglesia y pise esta tierra, lo va a ver todas las tribus. ¿Sabe a qué se refiere? Porque el pueblo de Israel es el que va a reconocerlo como el Salvador. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Los 144,000 serán hombres que Dios levantará de Israel para que prediquen el evangelio del reino. 12,000 de cada tribu de Israel. ¿Y cuál será el mensaje del evangelio del reino? Apocalipsis 14:7 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y van a reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Dios Todopoderoso. Y mire, podría continuar con muchas profecías de lo que viene, de lo que va a pasar después, pero quiero terminar diciéndole que la iglesia debe de predicar y anunciar el evangelio de la gracia. Eso es lo que predicamos. Y si morimos antes que Él venga, un día seremos levantados para que nos reciba en las nubes y vayamos a las bodas del Cordero. En realidad, como iglesia, deberíamos de preocuparnos por lo que va a pasar en la tribulación. No en el sentido de que
prefiero estar bien con el Señor ahorita e irme con Él. Lo que viene después, el juicio, va a ser el juicio del trono blanco, donde todos vamos a estar delante del Señor, pero en realidad ya escogimos a dónde vamos a ir. ¿Sí me está siguiendo? ¿En dónde lo escogimos? Aquí. Es aquí. Es aquí donde tú tomas las decisiones. No las vas a tomar en otro lugar más que aquí. Quiero invitarle que se ponga de pie. Apocalipsis capítulo 19, hace un momento lo leía. Verso 9. Bueno, 19:1 voy a leer. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Wow. Qué hermoso va a ser ese momento. Verso 6 dice, perdón, verso 5, perdón, ¿dónde está el verso 5? No lo encuentro, se me perdió. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Esas son las bodas. Eso es lo que hacemos todos los días cuando venimos a la casa del Señor. Y si usted no está acostumbrado a alabar al Señor, le digo una cosa: no está preparado para estar en el cielo, porque en el cielo va a ser una fiesta. Vamos a estar alegrándonos, vamos a gritar: aleluya, aleluya, aleluya. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque ese lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Siempre he pensado lo que en un momento el hermano Abraham va a entonar aquí, el grupo de alabanza. Imagínense en las bodas del Cordero, estando sentados a la mesa. La Biblia dice que el mismo Jesús nos va a servir. Imagínese sentado en una mesa, preparado ahí todo, y de repente que siente en su brazo que alguien le habla, como cuando llega un mesero y dice: ¿me permite? Y que en ese momento podamos por fin verlo cara a cara, mirarlo cara a cara. Siempre me he preguntado: ¿qué haremos? No lo sé. Vamos a gritar, nos vamos a poner a llorar, vamos a saltar de gozo, yo no lo sé, pero yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en ese momento ahí. Yo no sé si tú quieres estar ahí. Quiero invitarte que cierres tus ojos. Hay un evento que la iglesia está esperando, y es el rapto. La venida de Jesús. En realidad Jesús viene con su iglesia. Esos dos eventos son importantes. Primero, Jesús viene por nosotros, pero en el segundo, nosotros venimos con Jesús. Quiero invitarle que levante sus manos.